Boa noite. Ele governou o país na fase mais difícil da transição do regime militar para a democracia. Teve de enfrentar senadores biônicos e promover a reforma do Estado. Abriu a economia, mas seu projeto foi duramente atingido pelas crises do México e da Ásia e também por um apagão. Enfim, ele governou um país latino-americano. O Roda Viva entrevista esta noite o ex-presidente do Chile, Eduardo Frei. Ele nasceu e conviveu com a política. O pai, Eduardo Frei Montalva, foi presidente do Chile entre 1964 e 1970. E foi depois da morte dele que o filho Eduardo decidiu entrar na vida pública. Tinha seguido carreira técnica, formando-se em engenharia civil e trabalhando quase 20 anos na iniciativa privada. Em 1989, Eduardo disputou seu primeiro cargo público. Foi eleito senador depois de participar da campanha pelo não, que venceu o plebiscito de 1988 e tirou o ditador Augusto Pinochet do comando da nação. Veterano da democracia cristã chilena, Eduardo Frei foi eleito presidente da República em 1993, apoiado por uma coalizão dos partidos de centro-esquerda do Chile. Governou no período mais complicado da transição democrática. O ditador Pinochet, que por quase 17 anos manteve o Chile sob feroz ditadura, era o chefe máximo do exército. E depois transformou-se em senador vitalício, mantendo influência política num país que tentava se livrar do autoritarismo. Só no final do governo Eduardo Frei que o ciclo Pinochet foi se fechando, com a prisão na Inglaterra, regresso ao Chile, perda da imunidade parlamentar e processo pelos crimes cometidos durante seu regime. Um episódio que ainda não terminou. Na área econômica, Eduardo Frei acionou um plano de desenvolvimento que procurou se voltar mais para parcerias com a América do Norte do que com o Mercosul. Mas acabou esbarrando nas crises do México e da Ásia. Trocou ministros, fez planos alternativos para combater a recessão e enfrentou novas dificuldades com uma crise energética que também levou o Chile a um apagão em 1998. Durante 6 meses, o país conviveu com cortes de energia elétrica 2 horas por dia. Superadas, em parte, essas dificuldades, Eduardo Frei terminou seu mandato em 2000, passando o governo ao novo presidente, Ricardo Lagos, o primeiro socialista a ser eleito no Chile desde o golpe militar que derrubou Salvador Allende em 1973. Para entrevistar o ex-presidente do Chile, Eduardo Frei, nós convidamos Vladimir Goitia, repórter especial da Agência Estado, Raul Justi Lores, editor de internacional da revista Veja. Andréas Adriano, editor da revista República e do site Primeira Leitura. Convidamos também o sociólogo Sérgio Adorno, da Universidade de São Paulo, a USP. Está conosco ainda Jaime Spitzkowski, diretor do site Prima Página, membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP e colaborador do jornal Folha de São Paulo. Participa do programa também o advogado Luiz Olavo Batista, professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. E ainda Otávio Dias, repórter do Caderno Mundo, do jornal Folha de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E hoje, infelizmente, você não pode fazer a sua pergunta porque o programa está sendo gravado. Boa noite, presidente. Boa noite, muitas graças. Presidente, acompanhando o noticiário relativo ao Chile, a sensação que a gente tem aqui, à distância, é de que cada dia mais o país se distancia do Mercosul e se aproxima dos Estados Unidos, né? É o país latino-americano que tem a maior abertura econômica, tem as menores taxas de importação, né? E um país que teve um crescimento econômico muito significativo e que vem mantendo uma política econômica nos últimos 3 governos. Isso é uma impressão de quem está fora mesmo ou realmente a realidade empurra o Chile muito mais na direção dos Estados Unidos e talvez da ALCA do que do Mercosul? Quiero ser muy franco, yo creo que cualquier aproximación que un país como Chile o cualquier país latinoamericano haga para ingresar a otros mercados que están fuera de nuestra frontera y fuera de nuestro barrio, tiene que partir primero en nuestro barrio. No hay ninguna posibilidad, a mi juicio, de llegar a acuerdos comerciales con los grandes bloques mundiales si no tenemos una relación estrecha y fuerte en nuestro barrio. Y esa fue por lo menos mi postura como presidente
en el sentido de, primero, lograr ingresar a Mercosur y luchar para que Mercosur no sea solamente un acuerdo económico, sino que sea un acuerdo político. Ahora, lo que sí tenemos que considerar también es que Chile es un país pequeño. Chile es un país que tiene 15 millones de habitantes, tenemos un producto geográfico del orden de 80.000 millones de dólares, tenemos una economía muy abierta, casi el 50% de nuestro producto está en el comercio exterior y por lo tanto para nosotros es imprescindible, es casi vital buscar los acuerdos comerciales en todos los sectores. Por eso hemos buscado el acuerdo con la Unión Europea, hemos buscado y estamos presentes en APEC, en el Asia-Pacífico, y también buscamos un acuerdo con Estados Unidos. Pero reitero, nosotros pensamos que la base, el inicio, es nuestro barrio. Así lo dije en mi primer discurso como presidente y lo mantuve siempre durante los 6 años de mi mandato. Hay que estar conectado, hay que estar imbricado con el barrio para poder estar en los grandes mercados mundiales. Agora, para passar da retórica para a realidade, o que é que falta? Que tipo de providência é necessário se adotar para que, efetivamente, essa disposição de estar linkado, de estar ligado aqui nas questões regionais, em primeiro lugar, aconteça efetivamente? Lo que pasa es lo siguiente, que Mercosur nace como un acuerdo de aranceles, básicamente, ¿no es cierto? Esa es la base. Y Chile, como usted sabe, ha venido en los últimos años reduciendo su nivel de aranceles y en el curso de mi gobierno, cuando yo asumí, ya estábamos en un 11% parejo para todos los productos de importación. Y el año 97-98 yo aprobé una ley en el Parlamento que significa que todos los años bajamos un punto. En este momento estamos en 8 y vamos a llegar hasta 6. Por lo tanto, tenemos un arancel muy bajo. Y ese arancel, lógicamente, que es difícil compatibilizarlo con el arancel de Mercosur. Y esa es una tarea que tiene un tiempo, que tiene un plazo, que tiene una secuencia. Yo creo que esa es una ruta. Pero otra ruta son los grandes acuerdos que tenemos que lograr. ¿Por qué hablo yo de un acuerdo político? Primero porque creo que si no estamos unidos difícilmente vamos a competir en el mundo global. Hoy día vivimos en el mundo de la globalización y esa globalización tenemos que enfrentarla. Si la enfrentamos desunidos yo creo que es muy difícil. Segundo, porque hay otros caminos que explorar. Por ejemplo, la integración de toda la infraestructura. Nosotros tenemos que estar con nuestra infraestructura, con los pasos bioceánicos, con las interconexiones energéticas. Nosotros, por ejemplo, tuvimos hace 2 años un problema complejo de energía, hoy día lo tiene Brasil. Bueno, tenemos que estar interconectados en el sector energético. Tenemos que estar interconectados también en todos los campos culturales, porque el gran desafío del mundo hoy día no es solamente tener una buena economía, sino que cuál es el desarrollo sociocultural de un país para enfrentar la globalización. ¿Qué podemos hacer en esa materia? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en materia de servicios, en materia de transporte, en materia de, digamos, bienes y servicios? Que las personas o los profesionales que están en Chile, Argentina o Brasil o cualquier país puedan trabajar en las respectivas comunidades. ¿Cómo estamos enfrentando, por ejemplo, el problema comunicacional? ¿Cómo estamos enfrentando el tema del desarrollo tecnológico? Por ejemplo, si usted revisa, y hace poco una prestigiosa Universidad de Chile hizo un estudio sobre el estado de situación de cada uno de los países en materia de avance tecnológico, bueno, y ahí se ve que estamos muy atrasados. Hoy día más del 50% de todas las patentes del mundo salen de Estados Unidos, el 20 o 30% sale de los países de la Comunidad Europea. Entonces, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, nosotros para desarrollar la ciencia y la tecnología? Si no lo hacemos en conjunto es imposible. Yo en una reunión en Mercosur, en Uruguay, una vez planteé este tema y creamos la iniciativa científica Milenio para el desarrollo de la ciencia en Chile. Pero nuestro campo es pequeño, tenemos que tener centros de avanzada tecnológica en cada uno de nuestros países especializados en un tema para poder competir en el mundo global. O sea, si usted me dice, hay 20, 30, 40 temas en el cual podemos avanzar paralelamente a el tema de los aranceles. Y además hay un tema muy vital y básico, que es el que estamos viendo hoy día, que es buscar una coordinación en materia de políticas macroeconómicas. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en Mercosur ha sido las políticas, por ejemplo, monetarias de cada uno de los países, que toma medidas en consulta muchas veces. Todos nos informamos por el diario cuando Brasil o Argentina tienen un problema monetario, toman una decisión, e incluso contraviniendo las mismas cláusulas de Mercosur.
y necesitamos imperiosamente tener una coordinación macroeconómica para poder enfrentar el tema de la globalización. O sea, aquí hoy día, en el mundo de hoy, hay un tremendo regulación en todo el tema del comercio. Los países tienen acuerdos comerciales, tienen tratados de libre comercio, tienen listas de productos, cualquier conflicto se va a la Organización Mundial de Comercio. En cambio, los flujos financieros vuelan por el mundo, cifras astronómicas para nuestros volúmenes, y no hay una arquitectura financiera internacional. Y frente a eso no tenemos nada que hacer. Si no nos coordinamos entre nosotros, ¿cómo enfrentamos eso? Por lo tanto, creo que hay un tremendo campo de avance en las relaciones que vayan paralelo al tema del arancel externo comum. Presidente, voltando para essa questão da abertura comercial, na última década o Chile conseguiu dobrar realmente o seu PBI, de 40 mil milhões para 80 mil milhões de dólares. As exportações também dobraram e houve uma diversificação. Há pouco menos de 15 dias, o presidente brasileiro Fernando Henrique disse que lançou um lema, exportar ou morrer, depois mudou para exportar para viver. O senhor acha que a abertura comercial é a saída para o Mercosul, começar a crescer, exportar mais e diversificar suas exportações, não só para o Mercosul, como para o Brasil também? Bueno, yo creo que la situación es la siguiente. Vivimos en un mundo global. Los productos llegan. Si no tenemos la capacidad de estar inmersos en esa realidad y competir con nuestros productos, difícilmente podemos desarrollarnos. Chile ha hecho un gran esfuerzo exportador. Ahora, cada economía tiene que visualizar cuál es su realidad, pero es evidente que hoy día, si uno no está presente en los mercados mundiales, difícilmente tiene mejor ingreso y difícilmente mejora la calidad de vida de la gente, que es el objetivo central. O sea, a través de las exportaciones Chile ha crecido, ha aumentado su producto, pero al mismo tiempo ha diversificado su canasta de productos. Hoy día estamos presentes con más de 5.000 productos en 160 países, pero eso sí ha significado también ingreso de nueva tecnología, ha significado mayor eficiencia, ha significado mejorar la calidad de nuestros productos, o sea, significa un aumento general de la economía porque está presente. Y al mismo tiempo, como somos una economía abierta, recibimos productos de otros países. Ahora el punto es que hoy día, con economía abierta o sin economía abierta, los productos llegan de todos lados del mundo. Llegan los productos textiles de China, llegan, en fin. Entonces, ¿cómo logramos compatibilizar una economía para esa realidad mundial? Y por lo tanto, la opción que tomó Chile ya hace muchos años fue decir, bueno, o nos mantenemos con una economía cerrada o somos capaces de abrirnos para competir en el mundo y colocar nuestros productos. No tenemos otra alternativa. O somos una economía absolutamente cerrada como era hace 100 o 200 años, o somos capaces de competir en este mundo globalizado con todos los riesgos que eso significa. Yo sé que la globalización tiene ventajas, tiene desventajas, pero al final yo creo que no hay otra alternativa en el mundo de hoy. Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta sobre também a inserção internacional do Chile. No seu governo, o senhor nomeou 3 prioridades no campo das relações externas. A primeira, a integração com os vizinhos próximos e com a região. A segunda prioridade era a consolidação da participação do Chile na discussão de temas globais. A terceira era aprofundar a participação do Chile na economia internacional. Nesses 3 itens, quais foram as principais conquistas do seu governo e quais foram os principais fracassos da sua administração? Bueno, el principal avance que hicimos fue lograr, primero, ser socio de Mercosur. Hoy día somos socios de Mercosur. Segundo, buscar acuerdos de complementación económica y tratados de libre comercio con prácticamente todos los países de Latinoamérica. Tenemos acuerdos con todos. El último que me tocó firmar a mí fue un acuerdo con Centroamérica, que en estos días ha sido aprobado en el Congreso de Chile. Con todos los países llegamos a un acuerdo marco con Centroamérica y estamos firmando con cada uno de los países las listas específicas. También ingresamos a PEC, que es todo el mercado del Asia-Pacífico, que tiene un desarrollo espectacular, donde se concentra más del 50% del Producto Geográfico Mundial y uno de los mercados más dinámicos en las últimas décadas. Iniciamos las negociaciones con la Unión Europea, o sea, hicimos un gran esfuerzo para estar presentes en todos los mercados del mundo. Además, hicimos una cosa que es muy importante. Estados Unidos nos invitó a participar
junto a Canadá y México en el acuerdo NAFTA. Como no se logró y el presidente Clinton no consiguió que el Congreso le aprobara el fast track para negociar con otros países, entre los cuales está incluido Chile, nosotros negociamos directamente con México y con Canadá. Tratado que ha sido tremendamente importante. Ha sido tan importante, por ejemplo, el acuerdo con México, que el año pasado México fue el segundo socio comercial de toda Latinoamérica después de Brasil, incluso por sobre Argentina, que ha sido nuestro tradicional socio y donde Chile tiene inversiones por más de 12 o 15 mil millones de dólares, que para el tamaño de nuestra economía es muy grande. Y superamos el año pasado el comercio con México, el que tenemos con Argentina. Y también ha sido muy exitoso con Canadá. ¿Por qué? Porque hemos recibido muchas inversiones y porque en estos dos acuerdos tenemos cláusulas ambientales y cláusulas laborales, que nos dan un cartel internacional de que Chile es un país que respeta sus normas laborales y que tiene una ley y una política medioambiental de acuerdo a lo que es la realidad internacional. Evidentemente que el caso de Estados Unidos es un caso especial. Hasta el día de hoy no hay un acuerdo para negociar con otros países acuerdos de libre comercio y eso no lo conseguimos. Por otra parte, hemos estado en todos los grandes temas del mundo global. Hemos estado en el caso de las minas antipersonales, hemos estado en el Tratado de Roma para tener un tribunal internacional para los temas de derechos humanos. O sea, yo creo que Chile ha estado presente en todos los grandes temas del escenario mundial, considerando siempre que somos un país pequeño, si no somos una potencia ni desde el punto de vista de la población, ni desde el punto de vista de la producción. Y por eso creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y lo hemos logrado en la medida de que ha habido también de parte de nuestros socios una mayor conciencia de esta realidad. Ahora, a mí me hubiera gustado, lógicamente, que hubiéramos llegado a un acuerdo con Estados Unidos porque, en definitiva, igual con la Unión Europea, no podemos ir al ritmo del más lento, tenemos que ir más rápido. Y segundo, me gustaría que Mercosur realmente fuera un gran acuerdo político en profundidad, como es la Unión Europea hoy día. La Unión Europea se inició en los años 50, 60 y durante muchos años llevó un tránsito bastante lento. Finalmente, el año 85 se llegó a un acuerdo importante que ha permitido el avance que han tenido en los últimos años. Eso se logra básicamente con una decisión política de los gobiernos, que es lo que yo creo que nos está faltando hoy día en América. O senhor não acha que acordo do Chile com o NAFTA seria elemento de irritação das relações do Chile com seus parceiros no Mercosul, com seus vizinhos? Yo creo que esa realidad se está dando. Siempre hemos hablado de que a partir del año 2005 tuvimos la primera cumbre en Miami el año 94, el año 98 tuvimos en Chile la segunda cumbre en la América. Dijimos a partir del año 2005 ya tenemos que entrar en una área de libre comercio en la América. Estamos ya prácticamente a 3 años. Si Chile lograra avanzar en la negociación con Estados Unidos, creo que sería un elemento que ayudaría a toda el ALCA y especialmente a una consolidación también de un acuerdo interno en América del Sur con los países del Pacto Andino y con Centroamérica. O sea, si queremos discutir y negociar un tratado como el ALCA, yo creo que es mucho mejor estar unidos que estar separados. Presidente, após uma década de democracia na maior parte dos países latino-americanos, há uma sensação de que os países não conseguiram até agora resolver o problema da desigualdade social. E fala-se muito que, enfim, que isso ocorreria por causa das políticas liberais que foram perseguidas. O que o senhor acha que precisa ser corrigido nos rumos dos países latino-americanos para que finalmente comece a se adressar o problema da desigualdade? Yo creo que eso es una realidad muy fuerte en Chile. Chile prácticamente en 10 años duplicó su ingreso. Teníamos un ingreso prácticamente poco más de $2.000 per cápita, llegamos a 5.000, que traducido en un estándar internacional es más o menos 8.500 a $9.000 per cápita. Ese aumento que hemos tenido no ha tenido la misma relación en el caso de la distribución del ingreso, que prácticamente permanece igual en los últimos 20 o 30 años, o más. Y eso es una realidad mundial también. Si usted revisa las cifras en los últimos 10 o 15 años, la diferencia entre los países más ricos y los países más pobres ha sido cada vez más grande. Ha aumentado fuertemente la brecha. Y lo mismo ha sucedido al interior de nuestras sociedades.
Cada día hay más diferencia entre los sectores de altos ingresos y los sectores de ingresos más bajos. Se producen verdaderos círculos de pobreza, incluso dentro de nuestro país, incluso dentro de las regiones. Si usted ve aquí, yo no quiero entrar a exponer el caso de Brasil, más bien ver la realidad chilena. Hay sectores, hay grandes ciudades en Chile, sectores muy dinámicos, junto a sectores que están muy atrasados, que no tienen acceso a las nuevas tecnologías y se van cada día quedando más atrás. Por lo tanto, yo creo que el gran tema de hoy es cómo avanzar en un desarrollo acelerado que nos permita crecer, porque si no crecemos no sacamos nada con distribuir lo que no tenemos, y paralelamente avanzar en tener sociedades mucho más igualitarias y más equitativas. Ese yo creo que es el gran desafío de América Latina. ¿Por qué? Porque a partir de los años 80, 90, cuando viene la caída del muro de Berlín y la caída del mundo soviético, se pensaba que el liberalismo, que muchas veces se ha llamado salvaje o fundamentalista, era la panacea o la solución para el mundo. Se ha demostrado, y hoy día prácticamente todos los grandes autores y grandes economistas y grandes personeros del Banco Mundial, los fondos monetarios, concuerdan de que hoy día se requiere de un Estado que tenga una presencia reguladora, que un Estado que sea capaz de intervenir para resolver ese tipo de desigualdades. Y ese yo creo que es el gran desafío que tenemos hoy día, cómo en nuestras sociedades somos capaces de crear un modelo de desarrollo que sea equidistante de los extremos del pasado y que hoy día todo el mundo concuerda de que ese liberalismo fundamentalista está en retirada. Ahora, yo creo que en definitiva la solución es la economía social de mercado, pero la economía social de mercado y no la economía de mercado, la economía social de mercado integradora, como dicen los alemanes hoy día, economía social de mercado integradora, que sea capaz, porque el mercado no resuelve el problema de los marginados, el mercado no resuelve el problema de los más pobres, el mercado no resuelve el problema de igualdad de oportunidades, eso lo tiene que asumir el Estado. Por eso en el caso de Chile nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en los últimos años para incorporar la inversión privada, por ejemplo, en la infraestructura, que no se hacía. Incorporar la inversión privada en vastos sectores en los cuales el Estado no tiene los recursos. Y el Estado concentrarse en la educación, en la salud, en la vivienda, en tener una justicia que funcione. O sea, cómo el Estado es capaz de mejorar la igualdad de oportunidades para que toda la gente pueda competir en este mundo globalizado. Dejar lógicamente al mercado que funcione, pero tiene que haber un Estado responsable fuertemente de esa igualdad de oportunidades. Presidente, aproveitando esse assunto, essa semana deve ser aprovado no Chile uma reforma trabalhista que eu diria que é claramente antiliberal, que fortalece direitos trabalhistas, reduz a jornada de trabalho, agiliza a justiça no sentido de apressar sentenças, dizem os jornais, favoráveis aos trabalhadores. O Chile é um país sempre citado e sempre elogiado por ter levado as reformas liberais adiante mais rápido, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que nenhum outro país provavelmente conseguiu fazer com a profundidade do Chile, o que também se deve ao regime político particular. Essa reforma trabalhista agora, ela é uma admissão, ou seja, de que o país foi longe demais nas reformas liberais? E uma segunda pergunta, o senhor acha que a crise de todos os países da América Latina favorece esse tipo de reforma, especialmente no caso de um governo de centro-esquerda, ou formalmente socialista, pelo menos como é o do presidente Lagos? Lo que pasa es lo siguiente, el año 90, cuando retornamos a la democracia, el presidente Elwin presentó al Congreso una reforma laboral. Esa reforma laboral fue discutida y tuvimos un avance con respecto a lo que teníamos, que era prácticamente una ley hecha por un decreto, porque en esa época no había parlamento. Avanzamos en esa materia y por el año 96 yo mandé una reforma laboral. Desgraciadamente prácticamente hemos pasado 5 o 6 años, finalmente ahora se aprueba. Yo creo que, en definitiva, ¿cuál es la lógica de esa reforma laboral? Cuando un país avanza, cuando un país progresa, cuando un país se desarrolla, tiene que desarrollarse armónicamente. Si hemos tenido un aumento muy importante en el ingreso per cápita, si hemos tenido un desarrollo industrial avanzado, si hemos tenido un desarrollo exportador muy fuerte, nos ha permitido llegar a todo el mercado, quiere decir que hay sectores de la economía que han avanzado muy fuertemente y hay otros sectores del país que se han ido quedando atrás. Y cuando mandamos la reforma laboral, fundamentalmente planteamos eso, necesitamos una reforma laboral de acuerdo al desarrollo del país hoy día y no al que teníamos hace 20 o 30 años.
felizmente esa ley se ha discutido en el Parlamento, se está aprobando y curiosamente no es del gusto de nadie, porque algunos la encuentran muy liberal, otros la encuentran muy inflexible, en fin. Creo que es un término medio adecuado para la realidad que tiene hoy día. A los trabajadores les hubiera gustado más, a los empresarios les hubiera gustado menos. En definitiva, el gobierno ha mandado el proyecto y, como digo, ha introducido modificaciones a un proyecto que ya llevaba 6 años en el Parlamento y estamos logrando una legislación laboral que permita hacerse cargo de los temas del mundo de hoy, la mayor flexibilidad, disminución de horas, que por lo demás comienza en el año 2005, y también protección de los derechos de los trabajadores. Hoy día en Chile no más allá del 15% de los trabajadores negocian colectivamente y eso me parece que no corresponde a la realidad del país. El país tiene que progresar y cuando el país progresa tiene que progresar todo, tiene que ser un progreso armónico. E isso é o que estamos tratando de fazer com esta reforma laboral. Agora, é uma reforma que o projeto mudou, vamos dizer assim, para conseguir ser aprovado, ou as mudanças econômicas e a crise argentina, eu acho que se faz sentido tanto no Chile quanto no Brasil, com os efeitos do excesso de liberalismo, digamos assim? Ou então essa conjuntura econômica facilitou o trânsito desse tipo de matéria? Lo que pasa es que a comienzos de año, cuando se insistió en esta aprobación de esta ley, quisiera darle un antecedente, el año 99, a pocos meses de terminar mi mandato, esta ley se debatió largamente en el Congreso y al final hubo una comisión mixta entre la Cámara y el Senado y no se llegó a acuerdo y prácticamente quedamos sin ley. Por lo tanto, el presidente Lagos, al comenzar su mandato, insistió que íbamos a legislar en esta materia. El punto es que estamos en un año complejo, un año difícil, estamos en un año en que no tenemos los crecimientos de los años pasados, precisamente por la situación internacional y por la situación argentina, y había muchas voces que decían, no es el momento, en este momento de dificultades, de discutir una ley laboral. Si seguimos con eso, pasamos siempre no es el momento. Pero lo que se trataba era de buscar una ley que sea realista en el sentido del mundo en que estamos viviendo, que sea realista en el sentido de que hay que proteger los derechos de los trabajadores y que compatibilice esas realidades del mundo de hoy. Yo creo que eso es lo que estamos logrando con la ley. Ahora, reitero, a los trabajadores les hubiera gustado más, a los empresarios les hubiera gustado menos. Al final uno tiene que ser capaz de buscar también los acuerdos en las sociedades, porque yo creo que las sociedades progresan en la medida de que hay un debate, de que hay un diálogo e se chega a certos acordos básicos e mínimos. Presidente, eu ia passar a palavra para o Sérgio Adorno, mas em nome aqui dos telespectadores, eu queria recuperar a conversa que o senhor estava tendo no intervalo da gravação sobre os bastidores da PEC, se não me falha a memória, e que eu acho que é interessante que o público tenha noção de como é que eram essas reuniões, e eu queria acrescentar uma dúvida. O senhor acha que esse método, que era das lideranças se fecharem num local durante um dia e meio, sem nenhum tipo de assessoria, sem nenhum recurso, salvo um copo d'água, funciona? Isso poderia ser eficiente no caso do Mercosul, por exemplo? Yo creo que sí. Yo lo intenté en la cumbre iberoamericana que me tocó organizar en Chile y los invité a todos a Viña del Mar y desgraciadamente tuvimos mediodía, 3 o 4 horas de conversación, pero todos los presidentes quedaron realmente muy entusiasmados con la idea. Yo la recogí de APEC. Me impresionó mucho cuando ingresé a APEC el primer año, el año 94, en Indonesia, y llegamos a la reunión y estaban todos los líderes sentados, igual como estamos aquí, y no había nada más que esto, un vaso de agua y uno podía tener una carpeta, un apunte, pero la conversación era absolutamente libre, franca, con las complicaciones del idioma, porque cada uno hablaba su idioma, lógicamente. No es fácil entender el coreano o el indonesio, en fin, pero lo que pasaba es que al pasar el tiempo la gente comienza a soltarse, comienza uno a conocer la gente realmente lo que piensa. Y en un día y medio estar reunidos solamente en una conversación libre, eso ayuda mucho para conocer el pensamiento de fondo que tienen los dirigentes mundiales en los temas de mayor interés. Y sin duda que por la experiencia que tuve como presidente, en el caso, por ejemplo, de Mercosur, que fue una decisión conversada con los presidentes de Brasil, el presidente Cardoso, con el presidente Menem, en fin, y con el presidente de Uruguay y de Paraguay, es decir,
hay la voluntad política de ingresar y se hacen los esfuerzos y se toman las decisiones y se va adelante. Por eso creo que es muy bueno dejarse un tiempo para que los líderes puedan conversar libremente los temas y buscar los acuerdos que en definitiva se logran. Por ejemplo, en mi gobierno llegamos a acuerdos con Argentina y con Perú en temas limítrofes que se venían arrastrando con Argentina 120 años, con Perú 70 años. Bueno, eso se logró gracias a que teníamos teléfono directo y que fuimos cumpliendo las etapas y que hubo la voluntad y la decisión política de decir, este tema lo vamos a resolver. Y eso yo creo que ayuda mucho en las relaciones internacionales y sería, hoy día especialmente, donde vemos un Mercosur bastante estancado, vemos un Mercosur, como se dijo en su tiempo, la euroesclerosis o las distintas frases que se usan para el mercado común europeo, que se usaban en ese tiempo, yo creo que nos pasa lo mismo y tenemos que relanzarlo, sí. Yo reitero, creo que Mercosur es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros países y para poder competir en el mundo global. Hoy día se están definiendo los grandes temas del comercio internacional, los grandes temas de la arquitectura financiera internacional y nosotros en eso no tenemos una voz. Hoy día, por ejemplo, se están tomando decisiones tan importantes como el impacto que va a tener la televisión digital en los próximos años. Vamos a tener el Internet en la pantalla de televisión. Bueno, ¿qué estamos diciendo nosotros en ese tema? ¿O se están haciendo los grandes avances científicos en biotecnología o en la clonación humana? ¿Qué estamos diciendo en eso? Entonces, si no somos capaces de unirnos en esos temas básicos que van a cambiar la vida, no en 50 años más, en 4 o 5 años más, en definitiva vamos a ser un apéndice, vamos a ser un receptor de las decisiones que se toman en otros lugares y en otros momentos. Sérgio. Senhor presidente, eu vou talvez introduzir um tema um pouco diferente. Eu queria falar sobre a consolidação da democracia no Chile. Os principais analistas que se ocuparam de estudar a questão das transições democráticas e consolidação democrática na América Latina, em geral, eles identificam 3 exigências como sendo fundamentais para a consolidação democrática. A primeira, a transparência das decisões governamentais. A segunda é o absoluto controle civil sobre as forças policiais, sobre as forças armadas. E o terceiro é uma política de respeito aos direitos fundamentais das pessoas humanas, os direitos humanos. Então eu queria te fazer 2 perguntas. Em primeiro lugar, até que ponto hoje no Chile esses 3 requisitos estão satisfeitos, estão preenchidos? A gente pode dizer que o Chile consolidou a sua democracia a partir do cumprimento dessas 3 exigências. E a segunda pergunta, em decorrência disto, há uma certa sensação pela leitura da imprensa internacional de que uma parcela substantiva da sociedade chilena tem uma grande dificuldade de lidar com o passado, de lidar com os abusos cometidos durante o regime militar. O atual presidente Ricardo Lagos deu uma entrevista recente aqui a um jornal brasileiro, em que ele disse textualmente o seguinte: é a partir da coragem de olhar a verdade que vamos construir o futuro. Então, minha pergunta é o seguinte: até que ponto a sociedade chilena, as instituições chilenas estão preparadas para efetivamente uma política da verdade, para levar uma política de verdade até suas últimas consequências? A democracia chilena está preparada para isso? Absolutamente, y lo ha demostrado con los hechos, no con las palabras. El tema de las transiciones es muy complejo. Cada país tiene su experiencia. Yo creo que no hay una transición igual a otra. Cada país tiene que hacerlo de acuerdo a su realidad histórica, a los eventos sucedidos y a lo que es su idiosincrasia, y en fin. Chile es un país con una tradición democrática muy larga, con un parlamento que tiene prácticamente ininterrumpido desde 1811. Por lo tanto, el trauma en la sociedad chilena fue muy fuerte. Pero hemos avanzado y hemos dado pasos sustanciales en la consolidación democrática. Yo creo que hoy día, evidentemente que se ha discutido mucho cuándo terminó, cuándo estamos ya consolidados. Muchos decían que la transición había terminado el día que asumió el presidente Erwin en el año 90, otros en el 93, en fin. Yo creo que esa discusión no tiene ningún sentido. Lo que hay que ver hoy día, ¿están consolidadas las instituciones de Chile? Están consolidadas. ¿Funcionan los tribunales de justicia con autonomía? Funcionan. Y evidentemente que hay cosas que no solamente se van a ganar con el tiempo, porque han pasado 27 años y lógicamente la gente que tuvo un familiar, un amigo, un pariente que fue detenido, desaparecido, que fue torturado, que fue asesinado, seguramente eso van a pasar generaciones antes que se pasen esos odios.
Pero yo le pongo algunos ejemplos. Hace una semana se celebra el Día de la Unidad Nacional, que equivale al día que se suprimió el 11 de septiembre. Salieron a la calle a favor 200 personas, en contra 150. O sea, salieron 400 personas a la calle. En Chile hay 15 millones de habitantes. No me vamos a decir que este es un tema nacional. Eso no significa olvidarse del pasado. Pero hoy día la sociedad chilena quiere mirar hacia el futuro. La gente que vota y va a votar, por ejemplo, en las elecciones de diciembre, o votó por el presidente Lagos y votó incluso por mi presidencia el año 93, la gente quiere saber qué vamos a hacer de aquí para adelante. No está preocupada de lo que pasó hace 27 años. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestra verdad, lo tenemos que vivir, lo tenemos que asimilar, pero en definitiva la gente también quiere futuro. Y nuestras sociedades, como seguramente la mayoría de las latinoamericanas, gente joven. Hoy día más del 50% de la gente mira estos sucesos igual como mira la revolución del 91 o cualquier evento histórico del país, porque más del 50% de la población tiene menos de 35 años o 40 años. Entonces, no hay que perder el sentido de las proporciones. Ahora, en cuanto al tema de verdad y justicia, yo creo que hay pocas democracias que han hecho un esfuerzo tan grande como el de Chile. El año 91 el presidente Elwin estableció la Comisión Verdad y Reconciliación, que ha sido incluso asumida por países como Sudáfrica, que hicieron un esfuerzo similar. Ahí se estableció la verdad. En ese momento no fue reconocida, pero hoy día es reconocida por todos. A mí me tocó encabezar la mesa de diálogo que culminó en tiempos del presidente Lagos, donde hubo un reconocimiento oficial de las violaciones a los derechos humanos como política de Estado. Y además, por un factor fundamental, la justicia ha funcionado. Y en ningún país que yo conozca, especialmente en Latinoamérica, fue condenado el jefe de la seguridad, de la policía secreta, condenado a la cárcel por muchos años. Y los principales hechos de operaciones que hicieron posteriores, digamos, al golpe de Estado, como la operación Albania, o en fin, otras que, bueno, la gente no conoce, pero el caso del asesinato de Letelier, esos son castigados por la justicia chilena. Y todavía hay muchos procesos. Y hay muchos altos oficiales que están hoy día cumpliendo condenas dictaminadas por la justicia. Y eso no ha sucedido en la gran mayoría. Yo no estoy criticando con estos los otros procesos, pero digo que ha sido distinto. Pero no creo que hay ninguno en que haya condenado al jefe de la policía política del régimen militar y todos sabemos la situación también de muchos oficiales que han sido condenados por la justicia. Luiz. Presidente, eu vou deixar esse tema dos direitos humanos porque até nós temos o nosso próprio passivo que ainda não foi devidamente acertado. Então não convém comentar o passivo do próximo enquanto nós não tivermos acabado com o nosso. Eu queria voltar um pouco ao comércio internacional. E eu acho que o mundo vive um momento em que não há uma globalização, há várias globalizações. Há a financeira e há a comercial. E esta globalização comercial como a financeira estão presas a um fenômeno muito importante do fim do século XX, começo do século XXI, que é a mudança do modo de produção. A linha de montagem desaparece, ela é substituída pela ilha de montagem, pelo comando digital das máquinas, que substitui o trabalho humano em grande parte, aumenta a possibilidade do lazer e abre oportunidade para a indústria do serviço, e, ao mesmo tempo, pelo crescimento de empresas que existem através de todas as fronteiras de todos os países e que querem que os Estados apenas lhes garantam a segurança e a formação de pessoal especializado. Bom, neste panorama geral, nós vamos ver que o grande crescimento do comércio internacional se faz através de operação interempresas. Há quem fale em 60% do comércio, há quem fale em 80% do comércio. Nesse sentido, passam a ganhar mais importância outros tipos de barreira do que as barreiras tarifárias. As tarifas alfandegárias não são mais tão importantes. Elas têm ainda uma função de controlar o acesso ou não de produtos, proteger indústrias nascentes. Mas, fundamentalmente, o que conta é o problema das barreiras não tarifárias. O quanto o Chile tem sofrido com barreiras não tarifárias e qual é a posição do Chile em relação aos temas que se discutiram na ALCA e que estão até no texto provisório que está se discutindo, relativamente ao problema, por exemplo, do dumping, ou relativamente ao problema até do meio ambiente, ao caso da pesca do atum, por exemplo, que afetou o Chile em certa parte.
Nesses casos todos, nós estamos assistindo à criação de barreiras não tarifárias ao comércio e à atividade internacional. Como é que fica a posição do Chile em relação a essas coisas? Una de las razones fundamentales por las cuales nosotros hemos buscado con fuerza en los últimos años los acuerdos. Porque la única manera de protegerse una economía pequeña frente a los grandes conglomerados mundiales es en base a los acuerdos. Por ejemplo, si no tuviéramos hoy día la Organización Mundial de Comercio, donde se desarrollan paneles para discutir temas y para protegerse. Un tema básico de Mercosur, por ejemplo, que no tiene una institucionalidad para resolver este tipo de conflictos. Comienza la situación con Brasil, ¿no es cierto?, en la devaluación en los años pasados, la situación de Argentina hoy día, bueno, y cambian los sistemas, cambian los listados, comienzan, como usted dice, barreras fitosanitarias, en fin, 1000 cosas. O las barreras medioambientales que nos ponen los países desarrollados. Entonces, el punto es que si uno no tiene acuerdos, no tiene sistemas de arbitraje, no tiene tribunales, ¿cómo lo discute? Entonces, hay que avanzar. Y en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que luchar para que juntos podamos conseguir en estas negociaciones acuerdos que nos permitan regular. Por ejemplo, en el caso con Canadá, nosotros logramos en el acuerdo con Canadá de que no se aplican las leyes de antidumping por decisión unilateral de un país, que es lo que pasa con Estados Unidos. Y creo que va a ser un punto central, y se ha discutido en Chile, uno de los puntos centrales de la negociación con Estados Unidos, de Chile o de cualquier país latinoamericano del ALCA, va a ser la ley de antidumping que tiene Estados Unidos y que no va a querer abolir. Sí. Y no pueden aplicar unilateralmente, tiene que haber algún sistema, algún mecanismo de coordinación o algún tribunal especial o algún sistema de arbitraje que resuelva esos casos, porque es evidente que hoy día las naciones industrializadas colocan todo este tipo de barreras. Y sobre todo, y un punto que es muy crítico y muy sensible, son las barreras medioambientales. Pero el punto es el siguiente: cuando esos países en la década industrial o postindustrial o comienzo del siglo pasado hicieron su proceso de desarrollo, ellos no protegieron el medio ambiente. Ellos lograron hacer leyes medioambientales y proteger el medio ambiente una vez que tuvieron su economía desarrollada. En cambio, hoy día a nosotros se nos exige desarrollarnos, resolver los temas de pobreza, de igualdad y de inequidad, pero al mismo tiempo cuidar la naturaleza. Es una responsabilidad nuestra y tenemos que hacerlo, no hay otro camino, porque no podemos depredar hipotecando a nuestras generaciones futuras. Pero entonces no nos pueden aplicar los sistemas medioambientales que hoy día tienen ellos, que son procesos de 30 o 40 años hechos con posterioridad a su desarrollo, y para eso, ¿cómo se regula eso? A través de los acuerdos comerciales, a los acuerdos económicos y a los proyectos de libre comercio. No hay otra manera. Le reitero, el caso nuestro con Canadá es un caso típico. Ahí la ley antidumping no puede ser aplicada unilateralmente. Y eso es un tema clave en la negociación, y va a ser un tema clave en la negociación con Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que la única manera y el único procedimiento es tener estos acuerdos firmados. De lo contrario, ha sentado la raça de nosotros. Pero nesta fase da negociação da ALCA, os Estados Unidos têm deixado claro a todos os outros países que não querem discutir no âmbito da ALCA esses temas, porque acham que eles têm que ser resolvidos na OMC e não na ALCA. Então, este é um ponto importante. E o outro ponto importante é o seguinte: por que é que não há maior esforço entre os países do Cone Sul por uma maior integração logística para a circulação de mercadorias? Tendo em vista, por exemplo, que a relação com a APEC, se o Chile fosse a porta da APEC para o Cone Sul e a porta do Cone Sul para a APEC, o Chile ganharia em matéria de serviços e o Cone Sul ganharia em matéria de comércio. Por que é que esse não é um tema fundamental nas relações? Bueno, desgraciadamente, yo lo señalaba hace unos pocos instantes, todo el tema de transporte, el tema de circulación de bienes, de servicios, de personas, no hemos avanzado, no hemos quedado pegados en el tema económico y el tema aduanero, pero hay muchas alternativas y muchos temas en los cuales podemos avanzar. Por ejemplo, que usted señala, nosotros hicimos y estamos desarrollando más de 12 pasos fronterizos con Argentina, y esos pasos fronterizos están todos proyectados para continuar en el caso del norte de Chile, hacia Bolivia, Paraguay y todo el interior de Brasil. Entonces, el tema de desarrollo portuario, el desarrollo de ferrocarriles, bueno,
Eso es fundamental, yo creo, para sacar los productos de los distintos países. O sea, ahí hay un camino de trabajo muy grande. Por ejemplo, en los pasos fronterizos que tenemos con Argentina, el tema del transporte, por ejemplo, no está regulado. Entonces, hace pocos días hubo un conflicto entre los camiones en Argentina y bueno, y paralizaron 500 camiones y tuvieron la frontera cerrada muchos días. Bueno, no tenemos la capacidad entre nosotros de entendernos y decir, bueno, vamos a regular este sistema de transporte entre los distintos países que estamos involucrados y no vamos a tener paralizados los camiones, con lo cual se producen pérdidas irreparables, ¿no es cierto?, en los productos que ahí están, muchas veces productos agroindustriales. Entonces, yo creo que no podemos seguir anclados en un solo tema del Mercosur, teniendo esta gama de problemas y esta gama de dificultades que podemos enfrentar a través del diálogo y la conversación. Presidente, eu gostaria de mudar um pouco o foco para o quadro político atual do Chile, fazendo uma pergunta sobre um passado recente e sobre um futuro próximo. O passado recente são as eleições presidenciais que foram surpreendentes. No primeiro turno, o candidato da oposição, Lavín, surpreendeu a todos, conseguiu no primeiro turno 47% dos votos, praticamente empatado com Ricardo Lagos, que era o candidato da sua concertação, que é essa aliança entre a democracia cristã e os socialistas. E no segundo turno, o Lagos ganhou com uma margem apertada, apenas 3 pontos percentuais de vantagem. Primeira pergunta, por que ou como se explica o fenômeno Lavín? E as eleições presidenciais do Chile, as próximas, são em 2005. O senhor vai ser candidato? O senhor é um político jovem, vai ter, se não me engano, 63 anos em 2005. E aí nós poderemos ter um quadro, então, Lavín versus Frei? Mire, yo en política no actúo por cálculos electorales. Yo he señalado en diversas oportunidades, sobre todo en los últimos días, porque yo he sido designado nuevamente vicepresidente de la democracia cristiana junto a Patricio Aylwin, que es presidente. O sea, estamos los dos presidentes conduciendo la democracia cristiana, a mucha honra y con mucho honor. Y siempre se ha planteado este tema del 2005. Y yo he señalado que es una agresión, es una agresión a los ciudadanos estar planteando una candidatura presidencial a 5 años. Hay que hacer la tarea de hoy, tenemos problemas de empleo, tenemos problemas de desarrollo, tenemos elecciones parlamentarias, hay que elegir un parlamento para los próximos 4 años, y ponerse a discutir ahora la elección presidencial del 2005 me parece una vergüenza. Y por eso que hoy día pasa que en las encuestas que se hacen los políticos y el Parlamento aparece en el último lugar de la evaluación ciudadana, porque no estamos preocupados de los problemas reales de la gente y estamos haciendo elucubraciones sobre temas. Ese tema quería dejarlo claramente establecido. Segundo, yo creo que es evidente que el ejemplo que hemos hecho y desarrollado en Chile de una coalición que prácticamente se comenzó a fraguar en los años, comienzo del año 80, que participamos en el plebiscito del 88 y que después hemos ganado 3 gobiernos y hemos ganado todas las elecciones municipales y parlamentarias. Es difícil mantenerlo, nunca se había mantenido una coalición, y creo muy pocos casos en América Latina, salvo los dictadores que duraron 20 o 30 años, de una coalición política que le ha dado estabilidad a un gobierno y que se ha mantenido ya por más de 15 o 20 años. Y evidentemente que las coaliciones del poder tienen desgaste. Voy a decir, el desgaste lo tuvo el presidente Clinton, que fue tal vez desde el punto de vista económico el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en su historia. Bueno, y ganaron los republicanos. Le pasó al presidente Felipe González. Le pasó a Margaret Thatcher en Inglaterra, son muchos los ejemplos. Nosotros nos hemos mantenido como coalición un largo tiempo. Y evidentemente que la elección pasada fue estrecha. Ahora yo tengo mi opinión porque creo que los sectores de más ultraderecha no es bueno que gobiernen en mi país. Esa es una opinión que yo he dado en Chile. Yo creo que no es conveniente que un sector concentre el poder económico, en fin, y el poder político. Y por eso estamos dando la batalla y faltan muchos años. Evidentemente que hay un desgaste después de largos años, pero también hay un reconocimiento al país, y por eso hemos ganado todas las elecciones en estos años, al tremendo cambio que ha tenido el país en todos sus campos, porque no solamente en el avance político, en el avance económico, en el avance social. Yo sé que tenemos problemas de pobreza, pero en el año 87 teníamos 45% de chilenos en nivel de pobreza, hoy día tenemos 21%. Me podrán decir es mucho, pero ¿qué país latinoamericano ha rebajado a la mitad sus pobres en menos de 10 años? Hemos hecho avances sustanciales. Hoy día tenemos, por ejemplo, en materia de educación, tenemos casi 90% en educación secundaria.
Tenemos 5 o 6 veces lo que teníamos en educación superior, escuelas técnicas, institutos profesionales, universidades. Tenemos 5 o 6 veces lo que teníamos hace 10 años de alumnos. La calidad de vida de la gente. Hoy día el chileno medio tiene acceso a una serie de equipamientos en el hogar que no tenía hace 10 años. O sea, hay un cambio cualitativo, cualquiera persona que va a Chile lo puede ver. Hoy día estamos en un momento de dificultades, porque el mundo está en un momento de dificultades y lógicamente han descendido los precios de nuestros productos. Pero objetivamente el cambio es muy grande. Y lo que sí yo he planteado, y lo digo con toda claridad, es que la coalición tiene que tener la capacidad de plantearse los nuevos temas. No podemos seguir anclados discutiendo los mismos temas de hace 10 o 15 años porque el país es otro. Y si nos equivocamos en el diagnóstico, nos equivocamos en las soluciones. Y la concertación necesita una renovación y una modernización de acuerdo a lo que es la realidad de hoy. Yo no puedo plantearle hoy día al país, ni lo podría hacer el presidente Lagos, lo que planteó el presidente Elwin en el año 90. Si el presidente Elwin en el año 90 hubiera empezado a hablar del medio ambiente, el objetivo de él era reconstruir la democracia, terminar con la violación a los derechos humanos, en fin, había un conjunto de tareas. Bueno, la tarea mía fue distinta a la tarea del presidente Lagos. Tenemos un cambio cualitativo en el país y la coalición tiene que tener la capacidad de adaptarse a esa nueva realidad y a las realidades del mundo. O sea, el mundo de hoy día es muy distinto al que teníamos hace 15 años. Mas o senhor vislumbra a possibilidade de fim da concertação, de democratas cristãos se separando dos socialistas? Eu queria até acrescentar uma Yo pergunta. creo que eso va a depender de la voluntad que tengamos. En el caso nuestro, nosotros hemos sido concertacionistas, somos muy concertacionistas y creemos que la concertación representa mucho más que la suma de 2 partidos. Representa un sentimiento del país que ha sido mayoritario, superior al 50% en todas las elecciones, que ha dicho aquí hay una coalición con la cual reconquistamos la democracia, con la cual hemos avanzado y con la cual tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Y esa adhesión va mucho más allá que la suma de 1 o 2 partidos, porque si usted suma a los militantes no representan ni el 5% del electorado. Aquí hay un apoyo masivo de la gente. ¿Por qué? Porque ha visto consecuencias en el actuar, ha visto los avances que hemos tenido. Pero sí quiere que hoy día le planteemos los problemas de hoy y no los problemas de hace 10, 15 o 20 años. Presidente, eu queria voltar para a questão agrícola, a questão comercial. Um dos pontos que tem prejudicado a aproximação do Chile ao Mercosul foi justamente a questão agrícola. Houve uma redução tarifária de vocês na área comercial muito significativa, mas na área agrícola há um protecionismo muito forte. Inclusive, há pouco menos de 15 dias, o governo elevou para 98% a alíquota de importação de açúcar. Eu queria saber de que forma pode ser resolvido isso para poder permitir que o Chile realmente se aproxime realmente do Mercosul ou não. El tema agrícola es un tema que cruza todas las negociaciones internacionales y mundiales. Si la Unión Europea no ha avanzado más rápido, precisamente por las negociaciones agrícolas. Si China, por ejemplo, no está plenamente integrado hoy día en la OMC, seguramente es por los problemas agrícolas. Todos los países. ¿Usted sabe cuáles son los volúmenes que subsidia, por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos? No son cientos de millones, son cientos de miles de millones de dólares el subsidio que tiene. Y hoy día, aquí en América Latina, vemos ese mismo problema. Cuando Chile entró a Mercosur, negociamos en todos los temas 5, 6, 7 años. En el caso de la agricultura se negociaron hasta 18 años, de los cuales ya llevamos como 3 o 4, o llevamos muy poco. Por lo tanto, este es un tema extraordinariamente sensible. Este es un tema que complica en todas las negociaciones internacionales en el mundo y nos complica aquí también, porque cuando comienzan las dificultades en Argentina, por ejemplo, también comienzan las trabas, o comienzan los problemas con exportaciones de las carnes a los países de la Unión Europea, en fin. Yo creo que este es un tema extraordinariamente sensible, extraordinariamente complejo de resolver. En general, si usted ve lo que nosotros y en general en América Latina subsidiamos a la agricultura, es muy por bajo lo que subsidia Estados Unidos y los países de la Unión Europea, y va a ser el conflicto permanente en las negociaciones con la Unión Europea, en las negociaciones del ALCA,
Y reitero, tenemos que tener mecanismos de resolver estos temas. No puede ser que haya una dificultad monetaria en un país y inmediatamente comienzan las decisiones fitosanitarias o cualquier tipo de excusas para cambiar los aranceles o modificarlos circunstancialmente sin ningún fundamento. Y para eso, si no tenemos mecanismos, y lo ha planteado y seguramente el presidente Sanguinetti, porque Uruguay ha sido muy persistente en eso cuando estuvo el presidente Sanguinetti aquí en este mismo silla, de haber planteado lo que ellos han dicho, crear una institucionalidad Mercosur que sea capaz de resolver las dificultades y conflictos entre nosotros. Si no lo hacemos, cada país va a actuar en forma unilateral y eso significa que no resolvemos los problemas. O setor agrícola é muito forte lá no Chile, presidente? Yo diría que es más fuerte en la cantidad de población que en la cantidad como parte del producto geográfico. Más o menos el 15% de la población está en el sector rural, y el Producto Interno Bruto debe representar más o menos el 8 o 9%. O sea, no es un sector muy grande, pero tampoco un sector. Ahora, lo que sí influye mucho porque la vida en las regiones se da mucho en torno al mundo de la ruralidad. Y eso es una verdad del porte de una catedral, y todos los países tienen que defenderlo. Si no, veamos el caso de Francia, cómo defiende incluso los alcaldes de cada uno de los rincones sigue siendo parlamentario, ni siquiera hasta eso han cuidado, de no quitarle a un parlamentario la posibilidad de representar a su pueblo en una alcaldía, como método, digamos, de representar ese mundo rural que protegen y cuidan, porque es parte de la vida del mundo moderno también. No podemos seguir, y especialmente aquí en América Latina, con ciudades. Santiago ya tiene 5 millones de habitantes, esta ciudad ¿cuántos millones tiene? Sao Paulo. Vamos concentrando las ciudades y la gente se viene del sector rural a la ciudad con todas las complicaciones y las dificultades que tenemos. Por lo tanto, revitalizar y hacer revivir y mantener el mundo de la ruralidad es muy importante para resolver también el problema de las grandes ciudades, que en América Latina es muy, muy complejo. Presidente, tem a impressão que a reforma política no Chile ainda não foi feita, né? Se eu não estou enganado, a legislação eleitoral que continua funcionando tem algumas mudanças que não foram aprovadas, inclusive, pelo menos foi o que eu verifiquei na pesquisa aqui, com o voto de senadores que não foram eleitos, né? Senadores indicados. Eu queria ter a avaliação do senhor em relação a essa questão e acrescentar um dado. Um partido que tem uma participação pequena, porém muito intensa no Chile, é o Partido Comunista. Eles têm uma militância forte, têm uma presença grande entre a juventude, não abriram mão de determinados conceitos que outros partidos comunistas ao longo do mundo entregaram e não têm representação, por exemplo, no Senado, muito embora a sua principal liderança, que é a Gladys Marin, tenha tido uma votação expressiva. Justamente não tem, se eu não estou enganado, pelo fato dessa legislação eleitoral ainda ser um resquício desse processo de transição política. Como é que está essa situação? Mira, nosotros desde el año 90 siempre hemos planteado hacer reformas en la Constitución de tal manera de hacerla plenamente democrática, porque entendimos que el proceso de consolidación democrática se iba haciendo por etapas, no era un proceso de un rompimiento, sino que era un proceso continuo. Por eso que incluso antes que asume el presidente Erwin ya se hacen 54 reformas a la Constitución. Después vino el año 91 y 92 la reforma municipal. En mi gobierno se hizo la reforma a la justicia, que había demorado 100 años, con lo cual cambiamos todo el sistema de justicia en Chile, cambiamos prácticamente todos los ministros de la Corte Suprema, se generan de otra manera. O sea, había un cambio sustancial. Hay algunos temas que a nosotros nos parecen poco democráticos. Primero, que el Parlamento sea integralmente elegido. Segundo, el Consejo de Seguridad, su forma de constitución y las decisiones que toma. Y creemos que son las cosas que faltan para completar un proceso que nosotros creemos que es fundamental. Ahora, la discusión del tema binominal no es un tema de más o menos democracia, porque hay sistemas uninominales, por ejemplo, el primer ministro de Blair saca el 44-45% de los votos y saca el 80% de los parlamentarios. Y no vamos a decir que es antidemocrático. Lo que nosotros hemos señalado
que el sistema binominal favorece básicamente a las primera y segunda mayoría. Y como en Chile hay un sistema de partidos que no son 2 partidos, sino que es un sistema tradicionalmente de 4, 6, 8 partidos, creemos que es bueno que todas las fuerzas políticas estén representadas y que no haya senadores nominados. Ahora, estas cosas juegan a favor y en contra, y siempre lo dijimos. Y el año 98 a mí me tocó designar a senadores, y hoy día hay varios senadores designados que son de nuestra concertación. Yo soy senador por haber sido presidente. Si no hay cambio, el presidente Lagos también va a asumir y vamos a ganar una mayoría por ese sistema. O el año 2005 al presidente le va a corresponder nuevamente nombrar a esos senadores designados. Creemos que eso no es democrático. O sea, no, como el sistema estaba hecho para el gobierno de turno, bueno, estas cosas, cuando las constituciones se hacen para los gobiernos de turno, al final estallan en la cara y el resultado es ese. Por lo tanto, creemos que tenemos que tener un sistema que sea, digamos, afín con la realidad de Chile. Sea un sistema de proporcional corregido que represente a toda la fuerza. Ahora, el Partido Comunista creemos que es un partido que ha sido oposición siempre a la concertación. Creemos que sigue con postulados que están muy atrasados, que son pre-caída del muro de Berlín. Y ellos han tenido votaciones, tienen alcalde hoy día y perfectamente pueden postular al Parlamento. Ahora, evidentemente que por el sistema binominal, como reitero, se favorece a la primera y segunda mayoría. Presidente, perdão, deixa eu também lhe perguntar sobre esse mesmo caso. No Chile ainda há livros proibidos, ainda há censura de filmes, o divórcio não foi aprovado. Eu queria lhe perguntar, será que a transição democrática não está muito lenta em algumas áreas? Ou seja, parece que a concertação não teve tanto interesse, por exemplo, em acabar com a censura. Jornalistas ainda têm que se exilar porque têm medo, ou seja, de ser presos, de serem perseguidos. Queria saber, a concertação tem urgência de terminar com esse resquício da ditadura? Perdón, usted me dice que hoy hay periodistas que tienen miedo a ser encarcelados o perseguidos. Es que ese no es el Chile que yo conozco, digamos. Son 2 países distintos. Hoy día en Chile a ningún periodista se le persigue. Ese fue un caso excepcional de un libro que fue a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema fue la que uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo. Pero que hoy día en Chile no hay libertad de expresión, hay absoluta libertad de expresión. Hay más de 800 radios, cualquiera puede tener un canal, hay cientos de canales de televisión por cable. Los periodistas pueden tener libertad absoluta de decir lo que quieran en cualquier medio. Usted se está refiriendo a un caso de un libro sobre la Corte Suprema que los mismos ministros de la Corte Suprema condenaron ese libro. Pero eso no significa que en Chile no hay libertad de expresión. Mas há filmes proibidos ainda também. ¿A qué? Há filmes proibidos ainda. No, hay un sistema de censura que se acaba de cambiar. Aprobamos una ley de prensa en el Parlamento ahora y se aprobó también un sistema de censura cinematográfica con un sistema que tiene que legislarse. Pero eso pasa por un tribunal que lo establece. Essas são as instituições que temos. Mas o senhor não acha que é muito lento, ou seja, que ainda haja filmes proibidos? E pela legislação que foi a Corte Suprema do livro, justamente autoridades como juízes que se sintam atingidos por algum livro ou por algum jornalista podem colocar esse jornalista na cadeia? Ainda, que é o caso do livro negro da justiça chilena. Ella no está encarcelada, ella se fue, pero en definitiva no se puede juzgar un país por un libro que hablaba sobre problemas de la Corte Suprema y que los mismos ministros de la Corte Suprema condenaron, pero no se puede, digamos, generalizar por un caso. Claro. E o tema do divórcio? Por que o divórcio ainda não foi aprovado? Bueno, porque está en debate en el Parlamento. Hay muchos que pensamos, y yo también pienso que Chile tiene que tenemos un sistema hoy día que es indigno a mi juicio, pero las nulidades se producen con toda facilidad. Incluso la ley de divorcio va a complicar más las nulidades que hay hoy día. Hoy día basta que los cónyuges se pongan de acuerdo, vayan al tribunal y todos aceptan la mentira y se soluciona el problema. O sea, la ley de divorcio va a venir a proteger precisamente la familia en un sentido amplio. En los últimos 10 años hemos hecho muchas leyes de protección para la familia, la ley de violencia intrafamiliar, la ley de filiación, la ley de gananciales en el matrimonio para la mujer, los abusos que se cometían con la mujer trabajadora, en fin, tenemos la ley de adopción, tenemos un conjunto de legislaciones, tenemos una ley para los tribunales de familia, por lo tanto creo que en materia de familia tenemos una legislación muy frondosa y hemos avanzado mucho
en esa materia. Y se está discutiendo en el Parlamento la ley de divorcio. E a Última Tentação de Cristo vai estrear no Chile, finalmente? Lo que pasa es que teníamos una ley de prensa que veníamos tramitando desde hace varios años. Finalmente ya esa ley se aprobó en el Parlamento. Hoy día no hay censura previa, sino que va a haber un tribunal calificador de películas que va a determinar los distintos tipos. Y eso es una cosa absolutamente normal. Hoy día incluso hay cines de 3X, en fin, todas esas cosas. Presidente, o senhor governou o Chile na mesma época que o presidente Fujimori estava no poder no Peru. Na época não se tinha tanta informação sobre os descalabros que estavam ocorrendo no país vizinho ao Chile e ao Brasil também. Que lições o senhor acha que deve se tomar desse período? E, nesse sentido, que avanços a Carta Democrática, que deve ser assinada amanhã em Lima, vai trazer? Mire, en el caso de Perú es una situación, yo creo que no es conveniente que cada uno, en mi situación de expresidente, estar juzgando la realidad de cada uno de los países. Cada país se da su institucionalidad y opera en sus instituciones. En el caso de Perú, yo creo que el gran tema y el gran debate y el gran conflicto estuvo por la forma en que el presidente Fujimori postuló a un tercer periodo, que fue más o menos similar en el caso del presidente Menem, pero que el presidente Menem desistió de postular un tercer periodo. ¿Por qué? Porque las reformas se hicieron durante el primer periodo del mandato y el segundo periodo se decía, este es el primero de la nueva Constitución y por lo tanto tengo derecho a un tercero. Ese fue el gran debate en Perú, independiente de la situación, ¿no es cierto?, del señor Montesinos y todo el aparataje que allí se creó. En el caso de Chile, nosotros tuvimos una excelente relación con el gobierno de Perú, logramos resolver conflictos que se arrastraban por más de 70 años y creo que hicimos un esfuerzo también de colaborar, como lo hicimos con Brasil y con Argentina, con Estados Unidos, para resolver el conflicto entre Perú y Ecuador que venía por más de 100 años. Eso se logró a través del diálogo, la cooperación, de un trabajo muy intenso, incluso entre los jefes de Estado, para lograr poner de acuerdo a los dos países y resolver un conflicto que venía por largas décadas. Lo mismo sucedió en el caso de Chile y de Perú. Logramos un éxito muy importante para resolver conflictos que se arrastraban desde la Guerra del Pacífico, que fue en 1879. Entonces, en ese sentido creo que las relaciones fueron positivas. Ahora, yo creo que hoy día, así como se globaliza la economía, se globaliza el tema de derechos humanos, se globaliza el tema de la democracia, se globaliza el tema del medio ambiente, y yo creo que es bueno que todos respetemos ciertas normas internacionales. Y en ese sentido, en Mercosur y en el Grupo Río se ha sido muy claro que si un país no tiene un sistema democrático, hay un golpe de Estado, no se respetan las instituciones, ese país no puede participar en los foros ni en los acuerdos comerciales. Yo creo que eso es positivo, pero al mismo tiempo tenemos que ir creando los mecanismos para resolver. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional. Si queremos decir que los derechos humanos es un tema global, tenemos que tener un Tribunal Penal Internacional. Pero el Tribunal Penal Internacional ya hace 2 años, el año 99, se firmó en Roma y la gran mayoría de los países industrializados no lo aceptan, no lo firman. Entonces, ellos juzgan a los países más pequeños, a los países más débiles, en forma absolutamente arbitraria. Tiene que haber un Tribunal Penal Internacional que sea capaz de resolver cuando hay conflictos de lesa humanidad o de no respeto a los derechos humanos, pero tiene que ser un tribunal internacional respetado por todos. De lo contrario, aquí caemos en la lei da selva, el más grande golpea al más chico. Andrés. Presidente, eu queria voltar um pouco ao que o Jaime falou. Nesse fim de semana houve um encontro de ministros de defesa do Chile e do Peru para discutir a desmilitarização da região, o que significa, no mínimo, menos investimento em armas pelo Exército e tem um significado político importante. Também, na semana passada, se anunciou um corte de efetivos do Exército, que me parece também outra medida mais com sentido político do que propriamente prático, né? Já que não há mais conflitos, não há necessidade de ter tanto Exército. No entanto, o senhor falou outro dia para o jornal El Mercúrio, como que denunciou a existência de uma oposição autoritária e militarista. A sensação que se tem, que se tinha, eu estive no Chile um pouco antes do segundo turno da última eleição, é que havia o crescimento de uma direita despinochetizada, digamos assim,
na época era claro ver como o candidato Lavín tentava se dissociar da figura do Pinochet. E mesmo também o Chile nunca aconteceu o que aconteceu no Brasil, quando acabou o regime militar, todo mundo votou no partido de oposição. O Chile teve sempre uma proporção de 60 a 40, por isso foi eleito com 58% dos votos, já o presidente Lagos com 52%. Quer dizer, parecia que essa direita desligada do regime militar, ou dissociada do regime militar, estaria encontrando seu espaço. Que nova extrema-direita autoritária e militarista é essa que se forma justamente no momento em que o exército perde um pouquinho da sua força de poder político? Bueno, aquí hay dos cosas. La primera, el tema político, y la segunda, el tema Fuerzas Armadas, que se lo voy a comentar también. En el tema político, tradicionalmente en Chile hemos tenido dos partidos en los últimos años de centro-derecha o derecha. Todos se llaman de centro ahora porque todos quieren copar el centro. Ahora, a mí me gustaría, para mi país, como en general en el mundo, que los partidos de derecha fueran partidos realmente de centro-derecha, partidos democráticos, republicanos, etc. Desgraciadamente, hoy día en Chile, el sector que domina la política en la derecha es el grupo que nació del régimen militar. Y por eso señalamos en Chile que son más autoritarios, menos democráticos en sus concepciones y en sus ideas. Pero eso es un hecho de la realidad. A uno le puede gustar menos, le puede gustar más. Ellos se presentan a las elecciones, tienen su partido y la gente tiene que elegir. Reitero, cada partido tiene su posición ante la ciudadanía y a uno le puede gustar más o le puede gustar menos, y esos son los hechos y esas son las realidades. Es un partido que hoy día maneja mayoritariamente el sector derecha, que es un partido que nació y toda su gente viene del régimen militar. Ahora, la democracia es así y la gente tiene que votar. Vamos a tener elecciones en diciembre y cada uno va a votar y va a elegir a quien quiera. Ahora, respecto a la introducción que usted me hace, nosotros hicimos dos o tres cosas muy importantes en Chile. Primero, hicimos el libro Blanco de la Defensa Nacional, en la cual explicitamos la política de defensa de Chile y pusimos los gastos militares desde el año 60 hasta el año 2000, cosa que ningún país había hecho. Fue el primer país latinoamericano que hizo el libro Blanco de la Defensa, donde explicitamos nuestra política de defensa, disuasiva, etcétera, no agresiva, y pusimos los gastos militares de Chile desde el año 60 hasta el año 2000. Y simultáneamente llegamos a un acuerdo con Argentina, cuando firmamos los acuerdos de Campo de Hielo y firmamos el Tratado Minero con Argentina, en el cual colaboró estrechamente el presidente Menem, y llegamos a un acuerdo para homologar los gastos militares. Y pedimos a la CEPAL, como organismo independiente, que hiciera esa homologación. Y eso lo pedimos por allá por los años 98. Hace pocos días se reunieron los ministros de Defensa y Relaciones de Chile y Argentina, que se reúnen anualmente, y el primer estudio de la CEPAL está terminado. Y lo que ha propuesto Chile en los foros internacionales es que ese sistema sea común para toda América Latina. Y es lo que se está haciendo hoy día en la visita que desarrollan los ministros de Relaciones y de Defensa de Chile en Perú, porque estamos haciendo lo mismo que comenzamos a hacer con Argentina. Yo creo que eso es transparencia. Chile ha disminuido a la mitad los gastos militares que teníamos el año 90 y tenemos este sistema que es público, es transparente y que todo el país y toda la comunidad internacional conoce. Yo creo que eso es democracia, eso es transparencia, y yo creo que así se deben hacer las cosas. Agora, considerando que a direita nunca perdeu muitos votos no Chile com o fim do regime militar, e considerando essa nova extrema-direita que o senhor diz, e ainda o fato de que a transição, a consolidação democrática ainda não está terminada, a Constituição, por exemplo, a Constituição de 1980, escrita pelo Pinochet, o senhor vê um risco de uma nova direitização do país no futuro, inclusive com retrocesso de algumas conquistas democráticas? O centro-direita se associa com a extrema-direita? Você vê esse risco? Bueno, yo creo que el nacimiento de la concertación como coalición y su vía institucional en Chile en los últimos 15 años demuestra que la inmensa mayoría de los chilenos nos han apoyado, porque representamos los sectores progresistas, los sectores que luchamos por la democracia, los sectores que queremos mayor apertura, los sectores que queremos
y creemos en un proyecto de país distinto al que cree la gente derecha. Y esa es la democracia. Ahora, evidentemente lo que señalaba antes, dentro de la derecha hay distintos sectores, distintos actores, distintos partidos. En este momento tiene mayor preeminencia el sector que viene más bien del mundo que nació a la política chilena en los tiempos del gobierno militar. Yo espero que en el futuro se vaya consolidando como fue históricamente en Chile, un partido de derecha que sea más de centro derecha, más republicano, más comprometido y no tan de extrema. Pero ese es un problema de un juego democrático, en el cual uno puede tener sus gustos o menos gustos o más gustos, pero no puede cambiarlo. Ahora, la responsabilidad que tiene uno como dirigente político es luchar para que los programas, los proyectos y la eficiencia del gobierno sean tales que la gente nos apruebe a nosotros y vote por nosotros. Ahora, otra consideración que quería hacerle, que siempre se sigue hablando de Chile como que está en un proceso de consolidación democrática. O sea, la Constitución de Chile es tan o más democrática que cualquiera de los países latinoamericanos. Las prácticas que hay con respecto a las instituciones es tan o más democrática que cualquier país latinoamericano. Yo creo que en eso se sigue marcando y poniendo el dedo sobre una situación de Chile que a mí no me parece correcta. El sistema binominal nosotros estamos de acuerdo en cambiarlo, pero nadie me puede decir que el sistema binominal no es democrático. A mí no me gusta y voy a luchar por cambiarlo, pero nadie me puede decir que no es democrático. O sea, yo creo que hay una cierta distorsión con el tema de Chile. Chile es una democracia consolidada, con instituciones funcionando, igual que cualquiera democracia de América Latina o mejor que cualquiera democracia del mundo. Muchas veces, por ejemplo, salen en la televisión manifestaciones públicas y dicen los carabineros golpeando, torturando a la gente. Bueno, y no hemos visto hace pocos días cuando hubo una cumbre mundial en Génova, ¿qué es lo que hicieron? A mí me tocó participar en reuniones de APEC que a la gente no le pegan un palo ni le preguntan, le disparan y la sacan. ¿Usted ha visto en Estados Unidos cómo tratan a cualquier detenido en la calle? Y solo no son democráticos. Entonces seguimos aplicando un estándar que en los países desarrollados no se usa. Usted y yo hemos visto cómo actúa la policía en cualquier país, en Estados Unidos o en Europa o en Canadá, cuando se hizo la cumbre de Quebec o la reunión de Kioto, y precisamente no son señoritas actuando frente a los... Si eso se hace en cualquier país de los nuestros, entonces decimos aquí no hay democracia, aquí están torturando. Yo creo que eso no corresponde a la verdad. Aquí aplicamos estándares muy distintos en los países desarrollados, en nuestros países. Presidente, o Chile viveu entre 98 e 99 uma crise energética muito forte, a exemplo do que o Brasil está enfrentando hoje. E há risco também do Chile voltar a ter esse problema daqui a alguns anos, embora este ano tenha chovido bastante também lá. Mas há risco, tanto que existe projeto de lei para a reforma do sistema energético. Eu não sei se já está no parlamento, mas pelo menos o governo estava preparando projeto de lei para mudar isso aí. Queria saber se alguns pontos, talvez essenciais, que o Brasil precisa, o Chile precisa mudar para não ter e enfrentar esse problema energético, e se há acordo político para realmente aprovar esse projeto de lei que o governo chileno está preparando. Mire, Chile no tiene gas, ni Chile tiene petróleo. Chile tiene agua. Por eso, históricamente y tradicionalmente, el 60, 70, 80% de la generación ha sido hidroeléctrica. Y a eso no vamos a poder renunciar nunca, porque el petróleo tenemos que importarlo y el gas tenemos que importarlo. Y por razones de soberanía y por razones económicas, el país no puede depender de energías extranjeras. Tiene que, básicamente, primero generar con el sistema hidroeléctrico. Por lo tanto, creo que Chile no puede renunciar a construir centrales hidroeléctricas por razones económicas y por razones de seguridad. Segundo, en función de eso, ¿qué es lo que hicimos? Al integrarnos en Mercosur, empezamos a negociar con Argentina la construcción de gasoductos y la construcción de oleoductos. Y hoy día tenemos, y durante mi gobierno se construyeron 6 o 7 gasoductos. Y también, perdón, tenemos oleoductos. Por lo tanto, diversificar la fuente energética. Hemos cambiado la materia energética. El año 98, cuando tuvimos una gran crisis producto de la sequía, pudimos aumentar la generación, ya sea por petróleo o por gas, casi a un 60 o 70%. Esas cosas tenemos que hacerlas y esa es la realidad que tenemos. Tercero, creo que es fundamental la integración entre nuestros países. Tenemos que estar integrados energéticamente.
En el norte de Chile, por ejemplo, tenemos ya líneas de alta tensión, pero tenemos que hacerlas también en el sur y otras partes. Tenemos que estar integrados energéticamente porque el tema de energía es un problema mundial. Lo tiene Estados Unidos, lo tienen muchos países y por lo tanto en el futuro va a ser un tema de gran preocupación. En la medida que nosotros estemos integrados y que tengamos un sistema de generación con agua, con petróleo, con gas o con otro sistema, ya sea geotérmico, en fin, porque el sistema, el otro es hacerlo con energía atómica, que es altamente costoso, nosotros tenemos que interconectarnos. Es una de las cosas evidentes que podríamos hacer. Hoy día, por ejemplo, Bolivia tiene grandes reservas de gas, tiene una de las reservas más grandes de gas en el mundo, han multiplicado por 10 o por 20 las reservas que tenían hace pocos años cuando hicieron la gran inversión con Brasil, una inversión de 3.000 millones de dólares. Hoy día se está hablando de una inversión de superior a los 5.000 millones de dólares, incluso para exportar gas comprimido a Estados Unidos. O sea, realmente los procesos de integración, en el caso de la energía, yo creo que tienen una tremenda justificación, porque permitirían, ¿no es cierto?, resolver el conflicto que hay hoy día, porque además las economías consumen cada vez más energía. El crecimiento del consumo de energía en el caso de Chile, en los últimos 10 o 15 años ha ido a una proporción del 8% anual el crecimiento del consumo de energía. Y eso en todos los países desarrollados es así. Por lo tanto, tener la posibilidad de integrarnos en el sistema energético ayuda a amortiguar las situaciones de sequía o las situaciones de baja energía por las razones que tiene, por ejemplo, Brasil hoy día. O sea, y eso lógicamente hay un debate en Chile porque, ¿qué pasó en el caso chileno? Pasó una cosa muy lamentable, que el sector eléctrico se privatizó en la década de los 80 sin una regulación. A diferencia de las privatizaciones que hicimos nosotros, por ejemplo, en el sector sanitario, o en el sector portuario, o en el sector de la infraestructura, esas privatizaciones las hicimos con un sistema, con una ley y con un sistema regulado. Y por eso han sido exitosas. Hemos invertido en mi gobierno más de 6.000 millones de dólares en infraestructura por el proceso de concesión. En cambio, en el sector eléctrico se hizo la privatización sin ninguna regulación y tuvimos que hacer las leyes con posterioridad. Y por eso ha habido un largo debate sobre este tema y hoy día se está planteando nuevamente el tema de tener una ley moderna y una ley que represente lo que es la realidad hoy día, porque hace 5 o 7 años no teníamos gas. Entonces la ley tiene que adecuarse también a la realidad energética del Chile de hoy. Reconhecem que houve uma privatização errada, então, do setor energético, inclusive nos últimos 10 anos, nesse processo. Yo creo que en el caso del sector eléctrico hubo una privatización sin ningún tipo de regulación. Y eso ha sido muy complicado. Y también nos afectaba, ¿por qué? Porque en las mesas de despacho de carga se sentaban a un lado los generadores y al otro lado los distribuidores y eran a veces los mismos. Y eso no puede pasar. Ese es un tema de privatizar sin una regulación, como hicimos en otros sectores, que creo que es fundamental. Ahora, la ley nueva también responde a una realidad energética de hoy, que no es la de hace 5 o 10 años. O sea, la matriz energética de Chile cambió en los últimos años. Y por eso creo que es muy importante tener una ley moderna en base a estas realidades. Incluso, hoy día, en lo que es, a mí me toca presidir una comisión en el Congreso que está estudiando los derechos de agua. El tema del agua hoy día es un problema mundial. La escasez de agua va a ser un tema mundial en los próximos años. Estamos estudiando una ley porque precisamente en el sector de energía tenemos un problema con los aprovechamientos de las aguas. Y eso no estuvo regulado en la lei quando se privatizaram as empresas elétricas. Sérgio. Pessoal, eu não queria perder a oportunidade de lhe perguntar o episódio Pinochet. Havia uma grande suspeita na opinião pública internacional de que no Chile não haveria uma completa isenção para o julgamento dos crimes a qual estão sendo imputados. Bom, o general voltou ao Chile e o caso está tendo encaminhamento. A minha pergunta é o seguinte: o senhor acha que esse encaminhamento que está sendo dado hoje ao caso, pela via judicial, responde à crítica internacional, à opinião pública internacional? Yo creo que en este caso quedó demostrado que durante más de un año se tergiversó la realidad chilena. Siempre se dijo
en Europa, en España, en Inglaterra y en todo el mundo que nunca iba a ser juzgado en Chile. ¿Cuál fue la tesis de mi gobierno? El único tribunal que lo puede juzgar son los tribunales chilenos. Si hubiera un tribunal penal internacional, conforme, pero ese tribunal no existe, no ha sido firmado por los países. Incluso en el dictamen en los tribunales de Londres que dijeron, vamos a aplicarlo a partir del año 88, porque ahí los países europeos firmaron el acuerdo de la legislación contra la tortura, antes no lo habían hecho, ahí fueron ratificados, y por eso el tribunal inglés dice, esto se va a hacer del año 88 para adelante. Pero de disquisiciones más o de disquisiciones menos, la realidad es que volvió a Chile y fue juzgado por los tribunales chilenos. Nadie en el mundo creía que eso iba a pasar y pasó. Eso es una democracia, eso es un Estado de Derecho. Y yo me jugué porque volviera y fueran los tribunales chilenos los que lo juzgaran. Y lo hicieron. Nadie creyó, ni los gobernantes ni los países. Y aquí se ha mentido y se ha tergiversado la realidad 1000 veces. E aí estão os hechos. Los tribunales funcionaram. Presidente, nosso tempo está acabando. Eu queria fazer uma última pergunta, pedindo para o senhor ser sintético. Eu sei que daria para fazer um programa inteiro sobre isso. Recentemente, numa entrevista para a revista Business Week, o presidente Lagos disse uma frase que imagino que o senhor concorde com ela. É isso que eu quero saber se isso concorda. Ele diz o seguinte: compreendemos que a democracia fica igualmente ameaçada quando um general dá um golpe ou quando se tem um ministro da Fazenda populista. Ambas as coisas são perigosas. É preciso que haja políticas macroeconômicas saudáveis e ponto final. Quer dizer, é esse o espírito da concertação? Quer dizer, tudo bem, temos o respeito com os direitos humanos, tal, mas ao mesmo tempo não se abre mão de um controle da política econômica e de regras para a economia se desenvolver? Yo creo que uno de los grandes males que hemos tenido en América Latina en los últimos decenios, primero fueron los golpes militares y los gobiernos militares que sembraron todo el continente. Y segundo, desgraciadamente, gobiernos muy populistas, que ofrecieron lo que no teníamos, que endeudaron a los países y que han conducido a miseria y marginación. Nosotros como país hemos tomado una opción. Lo dijimos el año 90. No somos gobierno fundacional, porque ese es el gran error que se ha cometido en América Latina. Cada gobierno que llega quiere olvidarse de la historia, quiere decir, yo a partir de hoy día fundo mi país y todo lo que pasó antes no existe. Siempre hemos tenido, y sobre todo los gobiernos populistas, y estamos viendo ejemplos hoy día, dicen que son fundacionales. Todo parte de hoy día de cero. Y esa historia nadie se la puede tragar, ningún país lo puede hacer. Y el año 90, cuando asumimos después de 17 años, dijimos, nosotros no somos fundacionales, nosotros vamos a recuperar la historia democrática y republicana, pero vamos a hacer las cosas bien, y las cosas que están mal las vamos a cambiar y las que están bien las vamos a mantener. Y ese ha sido el éxito de Chile, y uno de los éxitos ha sido no caer en el populismo, no ofrecerle a la gente más de lo que como gobierno pudiéramos dar. Y por eso hoy día tenemos las cuentas ordenadas, por eso hoy día no tenemos deuda externa, y por eso a pesar de las dificultades que hoy día tenemos un horizonte y una perspectiva de futuro positiva. Y eso creo que ha sido un gran logro de la concertación, que aprendimos de los errores del pasado y asumimos una conducción económica, política y social del país responsable. Y en la medida que podíamos hacerlo, contribuimos a mejorar la condición de vida de millones de chilenos que vivían en la pobreza, sin populismo, dentro de las posibilidades del mismo crecimiento que el país nos ha ido dando en estos años. Y por eso la gente nos ha dado su confianza, por eso la gente nos cree. Y permítame una cosa personal. Yo como expresidente hoy día, por recorrer mi país, soy vicepresidente de mi partido, ando por las calles, tranquilamente recibo el cariño y el afecto de la gente de mi país. Y eso tiene un valor incalculable. Que uno termine la presidencia y pueda andar por la calle como cualquier ciudadano, eso es una cosa, primero, muy gratificante en lo personal, pero una cosa que demuestra la democracia que tenemos en Chile. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Muchas gracias por esta oportunidade. Aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e nós voltamos na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.